Hola, muy buenos días, bienvenidos a Superación Personal. Este canal diseñado para ayudarnos a considerar nuevas ideas que nos van a ayudar a romper paradigmas que nos impiden crecer y enfocarnos en el crecimiento personal, en superación personal. Hoy les traigo el análisis y resumen de un libro que por su título, desde el título, llama la atención. En inglés este libro se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck, lo cual se traduce, y lo voy a decir solo una vez así porque es una palabra un poco fuerte, el sutil arte de que te importe un carajo. Así es el título de este libro. Yo lo voy a traducir como el sutil arte de que te importe un comino. Mejor, porque suena un poco fuerte la palabra. ¿Y por qué ese libro es tan importante? Bueno, el libro es la obra de Mark Manson. Mark Manson es un señor americano que nació en 1984, es bastante joven, y él ha escrito algunos libros, especialmente este, el cual ha sido un bestseller, un mejor ventas en los Estados Unidos, vendiendo más de 20 millones de copias. Y con su título extraño, tiene grandes lecciones. Parecería ser una broma el título, una broma desde el título del libro, pero tiene grandes lecciones porque nos hace ver un enfoque diferente sobre las cosas que nos va a ayudar a vencer la procrastinación, sentimientos negativos que tenemos y proyectarnos como mejores personas más en control de nuestras vidas. Te invito entonces a quedarte hasta el final de este video, donde te voy a explicar exactamente cómo te beneficia a ti personalmente. Sigue conmigo hasta el final. Y de la misma forma, no te pierdas nuevo contenido que estoy trayendo. Este es el segundo video que hago sobre superación personal y vienen muchísimos más con contribuciones magníficas de un montón de gente que te van a ayudar a cambiar, a sacar las telarañas de acá arriba del ático de tu cerebro y mejorar como persona. Por eso sigue al canal, dale like y activa la campanita y no te pierdas el nuevo material que estoy publicando. Comparte con otros. Si ves a alguien que está en esta situación descrita en el libro, comparte con otros para que ellos se beneficien y cambien así y mejoren su punto de vista de la vida y seamos más felices. Entonces, ¿de qué se trata este libro? The Subtle Art of Not Giving, bueno, lo que sea. El sutil arte de que te importe un pepino. Pues bien, este libro es un tratado de autoayuda que argumenta que la felicidad proviene de la aceptación del sufrimiento y la priorización de valores significativos. Te lo repito, la aceptación del sufrimiento y la priorización de valores significativos. En este libro se explora la idea de elegir conscientemente, ojo, elegir conscientemente qué aspectos de la vida importan, rechazando la búsqueda incesante de la felicidad y la cultura de la victimización. Aquí se usan anécdotas, ejemplos y filosofía para ilustrar cómo aceptar la responsabilidad, establecer límites saludables y comprender el valor del fracaso, y que esto conduce a una vida más plena y significativa, incluso ante lo inevitable de la muerte. Como ya puedes ir viendo, entonces este libro es una guía de autoayuda que desafía totalmente las nociones convencionales de felicidad y éxito. ¿Por qué? Porque en lugar de buscar la positividad constante, lo cual es común ahora, siempre estar pensando en lo positivo, quita lo negativo de tu vida, cuando eso también es parte de la vida, las cosas negativas. El autor Manson aboga por aceptar la realidad del sufrimiento y para esto elegir valores sólidos y priorizar, es decir, poner primero lo que realmente importa. La premisa central de este libro es aprender a no ser demasiados carajos, a no dar demasiados carajos a las cosas insignificantes para poder enfocarse en las que así lo merecen. ¿Qué quiere decir con eso de no dar demasiados carajos? Normalmente se refiere a que normalmente la gente se enfoca, da un carajo significa considerar importante y lo hace comúnmente a cosas que no lo son en realidad. Por eso dice no dar fucks o carajos a las cosas que no son importantes, sino enfocarse en lo que sí merece nuestra atención.
Esa es la esencia del libro y por eso su título tan extraño que llama la atención desde el comienzo y que parecería ser una broma. Ahora, quiero que veas conmigo, sigue conmigo, cuáles son los temas principales de este libro. Primero, el problema de tratar. Nos dice, no trates. Manson inicia con la figura de Charles Bukowski, un personaje que él menciona ahí en el libro. Él es un perdedor, un loser en inglés, el cual logró éxito al ser honesto consigo mismo y sus defectos. Es un hombre fracasado según el libro. Yo lo estoy leyendo en mi tablet, que la tengo allá, justo allá. Bien, este fracasado decidió aceptar que era un fracasado. Y la idea, ¿cuál es aquí? La idea es que intentar constantemente ser algo que no eres es agotador e inútil. Hay que empezar por aceptar lo que uno es, así sea un fracasado. Porque desde ahí tú empiezas a edificar algo mejor. El genio del trabajo, nos dice el libro, el genio del trabajo de Bukowski no residía en superar obstáculos increíbles o en convertirse en una brillante luz literaria porque era escritor. Era más bien lo contrario. Era su simple capacidad de ser completa y sin vacilar honesto consigo mismo, especialmente con las peores partes de sí mismo y de compartir sus fracasos sin vacilación ni duda. Eso lo llevó a ser exitoso. Y esto se relaciona con la idea de no intentes, que se convierte en una especie de mantra para dejar de lado la necesidad de controlar cada aspecto de la vida. La segunda idea principal es el bucle de retroalimentación del infierno. Manson describe el bucle de retroalimentación del infierno, es decir, un ciclo así, donde la ansiedad o frustración sobre algo lleva a sentirse ansioso o frustrado por la propia ansiedad o frustración. Es decir, te sientes ansioso por esto y luego te sientes ansioso por sentirse ansioso, por la idea que eso te causa, y luego te sientes ansioso por haberte sentido ansioso, por estar ansioso de lo que te hizo ansioso. Es decir, es un bucle que se repite y lo único que hace es atraparte y crearte más ansiedad. Leemos la cita del libro que nos dice, te pones ansioso por confrontar a alguien en tu vida. Esa ansiedad te paraliza y empiezas a preguntarte, ¿por qué estás ansioso? Ahora te estás volviendo ansioso por estar ansioso. Oh, no, doblemente ansioso. Ahora estás ansioso por tu ansiedad, lo que está causando más ansiedad. ¿Se ves cómo funciona? A eso se refiere él como el bucle del infierno. El autor resalta la peculiaridad de la mente humana de pensar sobre sus propios pensamientos, pero argumenta que este bucle puede ser contraproducente. Luego, otra idea que nos da el libro es la felicidad como problema y el valor del sufrimiento. La felicidad no es una ecuación que se pueda resolver, sino que es una consecuencia de la resolución de problemas. Por eso es que nos sentimos felices cuando superamos algo o logramos algo, es decir, superamos un problema. Un punto de vista muy interesante que muchos olvidamos. Y en este sentido menciona el budismo. El budismo se usa como un ejemplo para aceptar el sufrimiento como parte inherente de la vida. Aceptarlo, no dejarse estresar por eso. Y se presenta el concepto del panda de la decepción, para destacar que las verdades duras a veces son necesarias para el crecimiento personal. Eso es muy cierto. Nunca, nos dice la cita del libro, nunca serás feliz si sigues buscando en qué consiste la felicidad. Nunca vivirás si estás buscando el sentido de la vida. La siguiente idea principal nos dice, no eres especial, y nos alerta sobre la tiranía del excepcionalismo. Se critica en este punto a la cultura actual de la excepcionalidad y la necesidad de sentirse especial. Nos pone como ejemplo a Jimmy y muestra cómo la autoconvicción desmesurada y la incapacidad para aceptar los problemas son en realidad signos de debilidad. Son el resultado de un mal enfoque de las cosas. Nos dice, la verdadera medida de la autoestima no es cómo una persona se siente acerca de sus experiencias
positivas, sino en realidad cómo se siente acerca de sus experiencias negativas. Ahí está el punto, ¿sí? Ahí está la verdadera medida de la autoestima. Cómo te sientes acerca de tus experiencias negativas. Y nos habla acerca del entitlement o el derecho a todo como una estrategia fallida y la necesidad de asumir la responsabilidad por los propios problemas. Y en esto está prácticamente atacando una situación que vivimos actualmente de personas que piensan tener derecho a todo. Eso no funciona, sino más bien el tomar la responsabilidad personal de la vida y lograr las cosas. Otra idea principal es el de los valores y las métricas. Este libro explora la importancia de elegir valores sólidos y métricas saludables para medir el éxito y el fracaso. Y nos pone como ejemplo la historia de Dave Mustaine de Megadeth, el cual, a pesar de su éxito, se sentía fracasado por no ser tan popular como Metallica. Entonces nos dice aquí que la cuestión no es si nos evaluamos en relación con los demás. Más bien la cuestión es con qué estándar nos medimos, es decir, con qué métrica, con qué valores nos medimos. Y eso es lo que fallaba Dave Mustaine. Por tanto, se argumenta que nuestros valores determinan nuestras métricas. Los malos valores están asociados con situaciones externas, de afuera, y a menudo conducen a problemas. Esos no los podemos controlar. Mientras que los buenos valores están relacionados con situaciones internas y por tanto generan felicidad y más control de nuestra parte. Nos dice, los malos valores son generalmente dependientes de eventos externos. Volar en un jet privado, que te digan que siempre tienes razón, ser dueño de una casa en las Bahamas. Los malos valores, aunque a veces son divertidos o placenteros, están fuera de tu control y a menudo requieren medios socialmente destructivos o supersticiosos para lograrse. Tenemos otra idea principal, la responsabilidad y la elección. La responsabilidad no es lo mismo que la culpa. Uno puede ser responsable de algo sin ser culpable de ello. La historia del maratón que se menciona en el libro demuestra cómo el mismo evento puede experimentarse de forma muy distinta dependiendo de la elección de asumir o no la responsabilidad. Eso moldea nuestra forma de percibir las cosas y por tanto nuestros sentimientos y los sentimientos de nuestros logros. Nos dice el libro, nadie más es responsable de tu situación más que tú. Muchas personas pueden ser culpables de tu infelicidad, pero nadie es responsable de tu infelicidad más que tú. Y el libro aclara también cómo las deficiencias genéticas o una infancia difícil no eximen de la responsabilidad de mejorar la situación. Y yo estoy ahí completamente de acuerdo con eso. Uno es responsable, lo hemos visto en el caso de personas que han nacido con enormes deficiencias o problemas o handicaps, sin piernas, sin brazos, y sin embargo al asumir la responsabilidad de su vida han mejorado su situación, a pesar de tantas cosas. Otra idea nos dice, la incertidumbre y el cuestionamiento constante. Ojo con eso. Manson argumenta que todos estamos equivocados sobre muchas cosas y que es necesario cultivar el autoescepticismo. Nos dice, la mente humana es un lío de imprecisiones. Y el autor anima a desafiar las propias creencias y motivaciones. Desafiar las creencias y motivaciones en lugar de confiar ciegamente en el propio juicio. Algo que especialmente en política se ve terriblemente. Los ejemplos sobre la baja autoestima contrastados con la investigación sobre el narcisismo sirven para dar una visión objetiva sobre los sentimientos. El concepto de matar tu identidad, y aquí sí es algo totalmente nuevo, matar tu identidad como una forma de evitar la rigidez y el estancamiento. Esa frasecita de yo soy así, el que me quiere así como soy. No, es un error, matar la identidad. Se busca una identidad maleable que permita adaptarse al cambio y el crecimiento. Interesante. Debes leer el libro y ahí tú vas a encontrar eso. Te dejo un enlace abajo donde tienes acceso al libro en español o en inglés.
Se proporcionan preguntas para ayudar a dudar de las propias creencias, como ¿qué pasaría si estuviera equivocado? ¿Y crearía ser incorrecto un problema mejor o peor? Esas preguntas te pueden ayudar a salir de ese molde, de esa inflexibilidad. Nos habla también sobre el poder del no y los límites. El rechazo es necesario para mantener los valores y la propia identidad. Somos definidos por lo que elegimos rechazar. Se critica el deseo de evitar el rechazo a toda costa, argumentando que esto conduce a una vida sin valores. El rechazo es necesario. Las relaciones saludables se basan en la capacidad de ambas partes de decir no y poder escuchar no también, ¿sí? Los límites son necesarios para que una persona no proyecte sus problemas sobre otra. El libro trata también el tema de la confianza, argumentando que debe ser construida sobre la base de la honestidad y la mejora continua. Nos dice, una relación saludable es cuando dos personas resuelven sus propios problemas para sentirse bien el uno con el otro. Excelente. Y otra idea que tenemos es la aceptación de la muerte. ¿Cómo es eso que hay que aceptar la muerte? Pues bien, el autor narra la historia de la muerte de su amigo Josh como un catalizador para su propia transformación. Se habla de la importancia de confrontar la propia mortalidad para poner en perspectiva los valores y las prioridades en la vida. Yo recuerdo que hay un influencer, un peladito, un mexicano que siempre dice, empieza todo su cosa con vas a morir, ¿sí? Vas a morir, para poner la perspectiva, en la perspectiva correcta, los valores y las prioridades en la vida. Recuerden que un emperador romano tenía un empleado, un esclavo que le decía, memento mori, vas a morir, para que no olvide, para que se baje el pedestal, para que no piense que era inmortal, y no pierda la perspectiva de las cosas. A eso se refiere. Nos dice la cita de él, la confrontación de la realidad de nuestra propia mortalidad es importante porque elimina todos los valores superficiales y frágiles de la vida. Si lo analizas, eso es sumamente práctico. Vas a morir, voy a morir. ¿Para qué enfrascarme en que la toalla no está en el lugar correcto? Sí, el orden es necesario, pero no voy a amargar mi vida y los de los demás que viven conmigo por eso. Me voy a morir. Disfruto, paso mejores momentos con ellos, más significativos, porque me voy a morir. Así lo veo yo. ¿Qué piensas tú? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora vamos a la siguiente parte de este análisis, los puntos principales de cada capítulo del libro. El capítulo 1 nos dice, no lo intentes. Este capítulo introduce la idea central del libro, el arte sutil de que te importe un pepino o un comino, que no significa ser indiferente, sino ser selectivo con lo que valoramos. Es decir, no dejo un comino por todo, sino solo por lo que aquello es realmente valioso. Se menciona a Charles Bukowski como ejemplo de alguien que no se encajaba en los cánones convencionales de éxito y autoayuda, pero que logró el éxito siendo él mismo. Puedes ver la descripción y todo lo que pasó leyendo el libro. Mira el enlace abajo. Se critica la fijación en lo positivo y cómo esto puede resaltar nuestras carencias. Se introduce la idea de que querer experiencias positivas es una experiencia negativa. ¿Cómo es eso? Y viceversa, conocida como la ley al revés. Se explica además en ese capítulo el bucle de retroalimentación del infierno, donde la ansiedad genera más ansiedad y la ira genera más ira. Se argumenta que evitar el dolor y el sufrimiento es contraproducente y que todo lo valioso en la vida se logra superando experiencias negativas. Se enfatiza en este capítulo además el que tenemos una cantidad limitada de carajos que dar o cominos que dar y debemos elegir sabiamente dónde enfocarlos. Se explica que no dar un comino o un carajo no es ser indiferente, sino ser cómodo con ser diferente y priorizar los propios valores. Las ideas principales del capítulo 2, cuyo título es La felicidad es un problema, son las siguientes.
Se utiliza la historia de Buda para ilustrar que la vida es una forma de sufrimiento. Se critica la idea de que la felicidad es un algoritmo que se puede alcanzar. Aquí se introduce el concepto de panda de sección como un personaje que nos dice verdades incómodas para nuestro propio bien. Además, se explica que el dolor, tanto físico como psicológico, es un mecanismo de retroalimentación necesario para el aprendizaje y la acción. Se menciona que las emociones son señales biológicas que nos indican si algo es beneficioso o perjudicial y no deben ser la única guía en nuestras vidas. Se destaca que los problemas son inevitables y la clave es elegir qué problemas estamos dispuestos a soportar. Eso nos dice. En cuanto al capítulo 3, nos dice, no eres especial. Eso le va a doler a mucha gente, pero no eres especial. ¿Qué se menciona aquí? Aquí se critica la idea de que todos somos excepcionales y cómo esto lleva a la inseguridad y a la desesperación. Se utiliza el ejemplo de Jimmy, que se creía especial, pero nunca lograba nada. Se relata una anécdota personal sobre una falsa acusación de drogas en la escuela para ilustrar cómo las cosas pueden salir mal. Se menciona que la mayoría de la vida es ordinaria y que debemos enfocarnos en lo que realmente importa en lugar de buscar constantemente la excepcionalidad. Y finalmente se critica la sobreexposición a información extrema en los medios, lo que nos hace sentir inadecuados. Eso es algo que está afectando a mucha gente hoy. Tanto en los medios tradicionales como en los medios digitales estamos sobreexpuestos a información y cómo eso nos afecta. En el capítulo 4 nos menciona el valor del sufrimiento. Y aquí se utiliza la historia de Hiro Onoda para ilustrar cómo seguir órdenes sin cuestionarlas puede llevar a una vida sin sentido. Se introduce aquí el concepto de la cebolla de la autoconciencia, que tiene 3 capas. Entender las propias emociones, preguntar por qué se sienten y entender los propios valores. Y se argumenta que nuestros valores determinan nuestros problemas y la calidad de nuestras vidas. Eso es muy importante, por eso es muy importante tener los valores correctos. Se describen los valores de M, de miércoles, si comprendes lo que quiero decir, los que no sirven, como, ¿cuáles esos? El placer, el éxito material, tener siempre la razón y ser siempre positivo. Esos son valores inservibles, valores de M, ¿ya? Y se menciona que estos valores generan problemas difíciles de resolver. Se definen además buenos valores como aquellos que están basados en la realidad, son socialmente constructivos, inmediatos y más importante que todo, controlables. Y aquí se mencionan 5 valores contraintuitivos que se explorarán, se exploran en los siguientes capítulos del libro. ¿Cuáles son? La responsabilidad radical, la incertidumbre, el fracaso, el rechazo y la contemplación de la propia mortalidad. El capítulo 5 nos dice, siempre estás eligiendo. Aquí se plantea el concepto de que siempre estamos eligiendo cómo reaccionar ante cualquier circunstancia, incluso en situaciones difíciles. Se utiliza la historia de William James para ilustrar el poder de asumir la responsabilidad por todo lo que ocurre en la vida. Asumir la responsabilidad por todo lo que ocurre en la vida. Se destaca la diferencia entre responsabilidad y culpa. Y se argumenta que aunque no seamos culpables de todo, siempre somos responsables de nuestras reacciones. Esa es la diferencia. Eso suena bien estoico además. Se utiliza un ejemplo personal sobre una infidelidad para destacar que asumir la responsabilidad puede llevar a un crecimiento personal. Aquí se menciona el caso de Malala Yousafzai como ejemplo de alguien que eligió la responsabilidad a pesar de una tragedia. Se explica aquí que aunque tengamos predisposiciones genéticas o hayamos pasado por situaciones difíciles, siempre tenemos la responsabilidad de elegir cómo vivir con ellas. Y hace una crítica de la moda del victimismo en la sociedad actual, algo que está tan arraigado y que ha hecho tantos problemas, pero ya la gente está luchando contra eso. En el capítulo 6 nos dice, estás equivocado en todo, pero yo también. Se argumenta que nuestras creencias y conocimientos están siempre evolucionando, cambiando. Se menciona que debemos buscar reducir nuestros errores en lugar de buscar la verdad absoluta.
se explica cómo las personas se obsesionan con tener la razón. Y usa un experimento con puntos aleatorios para ilustrar cómo nuestro cerebro crea significado, incluso donde no lo hay. Nos menciona cómo las memorias pueden ser falsas y cómo nuestras creencias pueden influir en ellas, usando el ejemplo de Meredith Marin. Nos advierte sobre los peligros de la certeza absoluta, utilizando el ejemplo de una mujer obsesionada con el autor. Nos introduce la ley de la evitación de Manson. Cuanto más algo amenaza nuestra identidad, más lo evitaremos. Y aquí nos lleva a destacar la importancia de definirnos de manera sencilla y ordinaria, renunciando a la idea de ser especiales. Y se presenta una serie de preguntas para fomentar la incertidumbre, un recurso para trabajar con nuestra mente y cuestionar así nuestras propias creencias. Súper interesante eso. El capítulo 7 nos dice, el fracaso es el camino a seguir. Se argumenta que el dolor es una parte necesaria del proceso de crecimiento. Eso te lo puede decir cualquier persona que ha sido exitosa en la vida, especialmente creadores de empresas. Se menciona que los cambios más radicales en nuestra perspectiva ocurren después de nuestros peores momentos. Siempre decimos, el borracho cambia cuando pone la cara en el lodo y se da cuenta que tocó fondo. A eso se refiere. Aquí se utiliza el término VCR questions, preguntas VCR, para describir preguntas que parecen complejas, pero que en realidad tienen respuestas obvias. Nos presenta el principio de hacer algo. La acción no es solo el resultado de la motivación, sino también su causa. Su causa. Es causa de la motivación. El capítulo 8 nos dice la importancia de decir no. Se menciona aquí que la libertad absoluta no tiene sentido sin compromiso. Y nos relata una experiencia en Rusia donde la honestidad y la franqueza eran valoradas contrastando con la cultura occidental. Hace una crítica de la cultura occidental donde es más importante aparentar que ser. Recuerda la frase, era una ciudad de plástico, por ejemplo. Se analiza la idea de amor romántico, argumentando que las formas de amor poco saludables buscan escapar de los problemas a través de las emociones. Nos habla además de la importancia de establecer límites saludables en las relaciones y destaca que el conflicto es necesario para construir la confianza en cualquier relación. No esperes que no haya conflictos en una relación, son necesarios. Menciona que los pasos necesarios para construir la confianza cuando se ha perdido. Y se argumenta en el libro que el rechazo de alternativas nos permite profundizar en las experiencias que realmente importan. En cuanto al capítulo 9, y luego mueres, ese puede ser un poco doloroso para muchos, pero es importante. Se narra aquí la muerte del amigo del autor Josh y lo presenta como un evento que cambió su vida, transformó su vida. Nos presenta las ideas de Ernest Becker sobre el terror a la muerte y cómo esto influye en nuestras acciones. Se menciona cómo la conciencia de la muerte nos permite priorizar nuestros valores, ¿sí? Poner lo que es más importante. Se enfatiza que debemos aceptar nuestra mortalidad y buscar un propósito más grande que nosotros mismos. Y comparte una experiencia personal estando al borde de un acantilado para ilustrar cómo confrontar la muerte. El cómo confrontar la muerte nos puede hacer sentir más vivos. Entonces, esas son una por una las ideas contenidas en cada capítulo del libro. Puedes profundizar más en eso, una vez más te lo digo, viendo el enlace que te he dejado abajo, donde puedes adquirir el libro tanto en español como en inglés. Si estás aprendiendo inglés, te sugiero que lo veas ahí, y si quieres aprender clases gratis de inglés, te dejo también un enlace que puedes visitar mi otro canal donde enseño inglés, y tengo toda una serie de lecturas para aprender inglés que te pueden ayudar tú solito y totalmente gratis. Ya van casi 200 lecturas, desde la más sencilla hasta la más avanzada. Vamos avanzando cada día. Te dejo ahí el enlace para que veas esta lista de reproducción. Ahora bien, aquí surgen una serie de preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? Seguramente lo mencioné rápido, pero vamos a profundizar un poquito en estas preguntas. Primero,
¿Qué significa realmente no dar un comino o no dar un carajo, como dice el autor, según el autor? ¿Y cómo se diferencia eso de la indiferencia? Bien, el autor no propone una indiferencia apática hacia todo, sino una forma de priorizar nuestras preocupaciones. No se trata de no importarnos nada, sino de elegir de manera consciente qué nos importa y qué no nos importa, enfocándonos en valores personales genuinos. Esto implica afrontar la adversidad en pos de objetivos importantes sin preocuparnos por complacer a todos o por lo trivial. La verdadera habilidad radica en reservar nuestra energía para lo que realmente cuenta, relaciones significativas, propósitos, valores y metas personales. La indiferencia total, por otro lado, sería un rasgo psicopático, carente de emoción o significado. Otra pregunta que surge es, ¿cómo describe el autor, esto que mencioné, el bucle de retroalimentación del infierno y cómo podemos romperlo? Pues bien, el bucle de retroalimentación del infierno es un ciclo vicioso donde nos sentimos mal por sentirnos mal, nos preocupamos por preocuparnos, nos enojamos por enojarnos, etc. Es la tendencia a tener pensamientos sobre nuestros pensamientos negativos, amplificándolos. El autor sugiere que esta es una parte intrínseca de la conciencia humana, la habilidad de pensar sobre nuestros propios pensamientos y que si los dejamos nos puede volver locos. Para romperlo, el autor no propone una solución rápida, sino un enfoque en la autoconciencia y la elección de valores. En lugar de reaccionar con más pensamientos negativos, debemos observar y aceptar esos sentimientos sin juicio. Luego, redirigir nuestra atención a lo que realmente importa, reenfocando nuestras energías en valores más saludables. Otra pregunta que se plantea aquí es, ¿cuál es el problema con la búsqueda constante de la felicidad? ¿Y cómo nos presenta el autor la idea de disappointment panda o panda de la decepción? Muy bien, el autor argumenta que la felicidad no es un objetivo que se puede alcanzar en forma permanente, sino un subproducto de resolver problemas. La búsqueda constante de la felicidad como un fin en sí mismo genera una insatisfacción perpetua y nos impide vivir plenamente. La idea del disappointment panda representa la necesidad de confrontar verdades duras sobre nosotros mismos, aquellas que no queremos aceptar. Es un recordatorio de que la vida tiene altibajos y que el sufrimiento es inevitable. Al abrazar la realidad y dejar de perseguir la felicidad como un destino, podemos encontrar un sentido más profundo y duradero. Otra pregunta que surge de este libro es, ¿por qué el autor afirma que no eres especial? ¿Y cómo se relaciona esto con el concepto de entitlement o sentido de merecimiento? Bien, el autor desafía la noción de que somos excepcionales o únicos, señalando que esta creencia a menudo lleva al entitlement o sentido de merecimiento. El entitlement surge de una necesidad de compensar nuestras inseguridades, lo que nos lleva a creer que merecemos trato especial o que nuestras experiencias son más importantes que las de los demás. Para evitarlo, se propone medir nuestro valor personal no por cómo nos sentimos ante las experiencias positivas, sino por cómo reaccionamos ante las negativas. Eso es algo totalmente nuevo. La autocompasión y la honestidad son necesarias para aceptar que todos cometemos errores y enfrentamos problemas. Otra pregunta que surge es, ¿cómo influyen nuestros valores en la forma en que abordamos los problemas y qué son buenos valores según el autor? Pues bien, nuestros valores son los pilares que sostienen nuestras prioridades y por ende nuestras decisiones. Según el autor, los buenos valores están bajo nuestro control, son internos, generan felicidad, nos permiten ser responsables y no causan daño a otras personas. En contraste, los malos valores dependen de eventos externos, son fugaces y pueden conducir a comportamientos perjudiciales. Por ejemplo, basar nuestro valor en la aprobación externa nos hace vulnerables a las opiniones de los demás, mientras que basarlo en la honestidad
nos fortalece independientemente de las circunstancias. Bien, así funciona. Identificar nuestros valores nos permite darle significado a nuestros problemas y transformarlos en oportunidades de crecimiento. Otra pregunta que surge es, ¿cómo relaciona el autor la responsabilidad con el poder y qué implica para nuestra vida? Pues bien, el autor enfatiza que asumir la responsabilidad de nuestros problemas es clave para obtener poder sobre nuestras vidas. Si bien muchos factores pueden contribuir a nuestras dificultades, somos los únicos responsables de cómo reaccionamos ante ellos, cómo elegimos verlos y qué valores aplicamos. Al asumir la responsabilidad, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en agentes activos de nuestro propio destino. De este modo, la responsabilidad no es una carga, sino una fuente de poder personal. Otra pregunta que surge es, ¿por qué el autor afirma que te equivocas en todo? ¿Y qué implica la idea de dudar de nuestras propias creencias? Pues bien, el autor argumenta que nuestras creencias y valores están formados por experiencias subjetivas e interpretaciones sesgadas del mundo, por lo que nuestras perspectivas siempre serán incompletas y por ende erróneas en cierta medida. Reconocer esto es un acto de humildad. En lugar de aferrarnos a certezas, el autor propone abrazar la duda y cuestionar constantemente nuestras propias creencias y motivaciones. Dudar de nuestras propias ideas no es signo de debilidad, sino un catalizador para el aprendizaje, crecimiento y adaptación. Al ser escépticos con nosotros mismos, nos abrimos a nuevas perspectivas y a la posibilidad de mejorar. Surge otra pregunta. ¿Cómo se relaciona la idea de la muerte con la importancia de vivir y qué impacto tiene la confrontación de nuestra mortalidad? Bien, el autor concluye que la confrontación con nuestra propia mortalidad es esencial para darle un sentido más profundo a la vida. La muerte nos obliga a reevaluar nuestras prioridades y a enfocarnos en lo que realmente importa, como nuestros valores, por ejemplo, y el legado que queremos dejar. Al confrontar la realidad de que vamos a morir, dejamos de preocuparnos por trivialidades y nos volvemos más conscientes de lo valioso que es cada momento. De esta manera, la muerte no es un fin, sino un catalizador para una vida más auténtica y plena. Muy bien, y eso pues con algunas de las preguntas que pueden surgir de leer el libro. Ahora, quiero enfocarme en algo. ¿Cómo te beneficia esto a ti? ¿Qué es lo que sacas tú? Y con esto vamos a terminar, no te vayas. ¿Cómo te beneficia a ti de manera personal? ¿Qué beneficio te aporta este libro? Pues bien, primero, aprende a priorizar. El libro ayuda a las personas a identificar qué cosas son realmente importantes en sus vidas y a dejar de preocuparse por trivialidades. Se enfoca en elegir qué merece nuestra atención y energía. Segundo, manejar las emociones. Se explica que las emociones negativas son señales de que hay problemas sin resolver y no deben ser reprimidas sino utilizadas como un llamado a la acción. El libro promueve cuestionar las emociones y no dejarse llevar ciegamente por ellas. Otro beneficio que obtienes es aceptar el sufrimiento, pues nos presenta la idea de que el sufrimiento es inevitable y útil para el crecimiento personal. Se propone aceptar el dolor, tenemos que aceptarlo, pero usarlo como una herramienta para el cambio y la mejora. Otro beneficio que obtienes es esta idea, dejar de buscar la felicidad constante. El texto argumenta que la búsqueda incesante de la felicidad puede ser contraproducente. Se plantea que la felicidad no es un destino, sino una consecuencia de resolver problemas, recuerda, consecuencia de resolver problemas y vivir de acuerdo con los valores propios. Elegir las luchas, esto es muy importante. El libro te invita a reflexionar sobre qué tipo de dolor estamos dispuestos a soportar en la vida. Aquí se propone que la vida no puede estar libre de dolor, por lo que es mejor elegir las luchas que nos lleven a un crecimiento personal. Otro beneficio para ti es desmitificar la idea de ser especial. Se argumenta que la obsesión por ser extraordinario puede generar ansiedad y frustración.
Se propone aceptar la propia mediocridad y encontrar valor en lo cotidiano. Eso no significa un ataque a nuestra dignidad, sino una respuesta a la realidad de vivir en un mundo donde no somos especiales. Es una herramienta para ayudar a afrontar la vida. Y en este sentido nos dice también otro beneficio, y quizás es el más importante, es asumir la responsabilidad personal. Se enfatiza aquí la importancia de asumir la responsabilidad por las propias acciones y decisiones, independientemente de las circunstancias externas. Se propone que siempre tenemos control sobre cómo interpretamos y respondemos a lo que nos sucede. Bien estoico ese pensamiento y muy cierto. Y algo también muy necesario, cuestionar las creencias. El texto nos indica que muchas de nuestras creencias son erróneas y que debemos estar abiertos a la posibilidad de equivocarnos. Se promueve la duda y la flexibilidad mental como herramientas para el crecimiento personal. Otra idea que te beneficia es actuar a pesar del miedo. Nos presenta el principio de hacer algo, que sugiere que la acción puede generar motivación e inspiración. Se propone no esperar a tener motivación para actuar, sino actuar para generar motivación. Eso hasta los que levantan pesas te lo pueden contar. Actuar para generar motivación. Otra cosa es que nos beneficia establecer límites. Resalta la importancia de decir no, aprende a decir no y rechazar lo que no se alinea con nuestros valores. Nos propone que rechazar alternativas nos libera y permite invertir nuestra energía en lo que realmente importa. Y otra cosa, finalmente, que te beneficia es aceptar la mortalidad. No pensar que eres eterno porque no lo eres, no lo soy tampoco. El libro plantea que la conciencia de la propia muerte puede ayudarnos a priorizar nuestros valores y decisiones. Se propone que la muerte es la luz que ilumina el significado de la vida y nos ayuda a vivir con propósito. Como puedes ver, el beneficio aquí es enorme. Este libro ofrece una perspectiva poco convencional sobre la vida, enfocándose en la aceptación del dolor y la responsabilidad personal y en la elección consciente de los valores que guían nuestras acciones, priorizando lo que es esencial en lugar de lo superficial. En conclusión, el sutil arte de que te importe un comino es un llamado a la autenticidad, la responsabilidad personal y la aceptación del sufrimiento como parte inevitable de la vida. Mark Manson nos impulsa a cuestionar nuestras creencias, elegir valores sólidos y enfocarnos en lo que realmente importa para lograr una vida más significativa. El mensaje central es que al no dar importancia a las nimiedades, a lo que no importa, podemos enfocarnos en las cosas que verdaderamente enriquecen nuestra existencia. Bien, gracias por seguirme hasta aquí. Espero que el contenido te haya sido beneficioso, este resumen. No te olvides, para no perderte nuevos capítulos, sigue el canal, dale like, activa la campanita. Mira el enlace que te dejé abajo, aquí puedes adquirir el libro para experimentar tú mismo, leerlo y captar alguna otra cosa que no haya podido yo poner en este resumen. Una vez más, gracias por seguir hasta acá y sigue adelante en tu búsqueda por la superación personal. Recuerda, es el camino, no la meta, lo que importa. Nos vemos, que tengas excelente día. Chao.